ahorita lo van a poner allá y si traen, pueden buscarlo en Lucas 11:1. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí vamos a dejarle y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos hable. Bendito Padre, en esta tarde, Señor, nos ponemos delante de tu presencia y ponemos esta palabra delante de ti, Señor, pidiéndote que tú hables a nuestro corazón, que seas tú, Señor, confirmando tu voluntad en nuestras vidas y llevándonos, Padre, al plan y al propósito que tú quieres para cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Te damos a ti la gloria y la alabanza, Señor, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, en esta palabra, yo creo que todos han escuchado el Padre Nuestro, ¿sí o no? Y quizás todos crecimos, o la mayoría crecimos, que desde niños nos lo enseñaron, de una o de otra manera, pero nos lo enseñaron. Y nos enseñaron a recitar el Padre Nuestro, a hablar constantemente cuando estábamos en alguna situación. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿verdad? Aunque ni le entendiéramos, pero lo repetíamos constantemente. Y yo quiero decirles que en esta palabra vamos a regresar a Lucas 11:1. Dice que un discípulo le pidió a Jesús que les enseñara a orar. ¿Por qué? Ustedes saben que desde antes de que Jesús viniera a esta tierra, ya oraba la gente. Por ejemplo, vemos al profeta Daniel que él oraba. ¿Cuántas veces al día oraba? 3 veces al día oraba el profeta Daniel. Y Elías, por ejemplo, cuando descendió fuego sobre el altar, ¿qué hizo? Oró. Entonces, desde muchísimo antes, vemos que la oración ha estado presente en la humanidad. Los sacerdotes, ya cuando Jesús está en esta tierra, o hablando ya del Nuevo Testamento, los sacerdotes se encargaban de orar. Entonces, era algo que ya estaba presente en la humanidad. Sin embargo, en este pasaje vemos que uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué creen ustedes que él le pidió a Jesús que les enseñara a orar si era algo que les enseñaban desde pequeños? A orar, a leer las escrituras, a estudiar las escrituras. Bueno, porque ellos veían la pasión de Jesús cuando él se metía a orar, porque Jesús era de oración. Él buscaba orar o constante relación o comunión con su Padre. Entonces, es algo que los discípulos veían en él. Jesús les decía, espérenme aquí, voy a ir a orar. Y oraba. Y se metía, se buscaba un tiempo donde se apartaba para buscar a Dios, al Padre, a su Padre, en intimidad. Entonces, ese discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea que el apóstol Juan, recuerden que él empezó su ministerio antes de Jesús. Y también, antes de que Jesús comenzara su ministerio, el apóstol ya estaba enseñando a sus discípulos a orar. Entonces, Jesús les dio un modelo de oración. Jesús no les dijo, van a repetir esto todos los días. Vamos a ir al 2. 11:2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid,
Padre nuestro. Fíjense, qué tremenda y qué revelación tan grande, porque antes de esta oración, nadie había llamado a Dios Padre. Nadie. De hecho, a Jesús, una de las razones por la cual lo crucificaron es porque él decía de ser hijo de Dios. Y Jesús le dice al discípulo, ahora vas a orar así, Padre nuestro. Entonces, yo quiero que esta mañana entendamos, primero que nada, nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Dios? ¿Y quién es Dios para nosotros? Aquí nos está diciendo, nosotros tenemos que orar como Padre nuestro. Ahora, ¿cuántos aquí creen que Dios es su Padre? ¿Por qué? ¿Por qué creen que Dios es su Padre? A ver, ¿qué les lleva a decir Dios es mi Padre? ¿Uno o dos? Dígame. Porque Él me aceptó como hija. Muy bien. ¿Otro? ¿Otra? Porque cuida de mí. Bueno, dicen en Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clamamos que Abba Padre. O sea, nosotros ahora podemos, Abba Padre significa papito o papi, o es una manera cariñosa de acercarte al Padre. Entonces, por cuanto nosotros somos, ¿qué? Hijos. Dios nos ha llamado sus hijos. ¿Quién nos aceptó como hijos? Él. Él te aceptó primero, no tú a Él. Él primero te recibió a ti. Entonces, quiero que entendamos algo bien importante. Ya sabemos que somos sus hijos. Ya sabemos que Él es nuestro Padre. Ahora, ¿qué tipo de Padre es Dios para ti? Porque te voy a decir una cosa. Para muchos, Dios es un Padre bueno, amoroso y misericordioso. Para otros, Dios es un malo y castigador. Un Padre malo y castigador. Para muchos lo es. Para muchos, Dios es un Padre castigador. Muchos viven en temor de que Dios los va a castigar. Ay, es que no hago esto porque Dios me va a castigar. Es que no volteo a ver allá porque Dios me va a castigar. Bueno, y para otros, Dios es un Padre que ama y que es justo. Quiero que analices tú por un momento qué tipo de Padre es Dios para ti. Porque todos percibimos a Dios de manera diferente. Todos. Sí, Dios es amor, pero ¿cómo lo percibimos verdaderamente? Cuando tú te acercas en oración a Dios, ¿cómo tú percibes a ese Padre? ¿Como un Padre bueno? ¿Como un Padre que te va a castigar por no orar diario? ¿Como un Padre justo? Porque déjenme les digo, aquellos que dicen Dios es misericordioso, es bueno, son aquellos que dicen, ay, no hay problema que yo haga esto, al fin Dios me ama. No hay problema que me tatúe, al fin Dios me ama. No hay problema que me eche una cervecita de vez en cuando, al fin Dios me ama. Y buscamos justificar nuestro pecado y justificarnos a nosotros mismos o buscamos ese sentirnos bien con nosotros mismos diciendo, es que Dios es tan bueno que no hay problema, haga lo que haga, Dios siempre me va a amar. Y sí, Dios es tan bueno que Él siempre te va a amar. Sin embargo, Dios es un Dios justo. Entonces, ¿cómo vemos a Dios? Fíjense, hermanos y hermanas, aquellos que llegan a ver en redes sociales. Hoy en día los jóvenes, ¿en qué se enfocan? Yo veo cómo hoy en día, no hablo de los de aquí, hablo de los que buscan pantalla en redes sociales y hablan de Dios o hablan de Jesús. Muchos de ellos
tampoco es que todos, buscan siempre justificar su pecado. Es que la Biblia no dice que es malo tatuarse. Es que la Biblia no dice que no debo de hacer esto. Pero ¿por qué no buscamos lo que la Biblia sí te dice que tienes que hacer? Y solamente estamos buscando lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Sí, Dios es bueno, pero no debemos de agarrar de esa bondad y aprovecharnos de ese amor y esa misericordia para vivir una vida destrampada. Una vida como nosotros queremos. Ahora, yo alguna vez escuché a un predicador y eso a mí me quedó tan marcado y dice, de la manera que fue tu padre contigo, es de la manera que tú percibes ahora a Dios. Y yo me puse a analizarme a mí misma y yo dije, bueno, ¿qué clase de padre yo tuve? Yo tuve un padre ausente, un padre que sí conocí, pero que nunca estuvo conmigo. Y ¿saben qué? Muchos años yo vi a Dios como un padre que nunca veía por mí. Porque cuando yo oraba yo decía, Dios, te pido esto, pero yo no veía la respuesta de Dios y yo decía, es que Dios a mí no me responde. Es que Dios a mí no me da lo que yo necesito. Es que Dios no me da lo que yo le estoy pidiendo. Le pido y le pido. Perdón, y le pido y le pido y le pido y no me responde, no me contesta. Y yo veía que a los demás sí les contestaba. A los demás rápido les daba lo que les pedía. Y yo vivía frustrada porque yo veía de esa manera a Dios. Ahora, muchos tuvieron un padre severo, duro, donde si tú no sacabas 10, nunca iba a quedar satisfecho. Donde si no llegabas a las expectativas de tu padre, siempre te sentías mal, te sentías que no podías honrarlo, te sentías que nunca le ibas a dar gusto. ¿Por qué? Porque tu papá ponía altas expectativas, cosa que a veces ni como padres logramos. Y a veces vemos de esa manera a Dios. A veces creemos que nunca vamos a darle gusto a Dios y que aunque yo me aparte del pecado y aunque yo me vista como me vista y deje el baile y deje al novio, a la novia o deje algún vicio, deje lo que deje, nunca voy a lograr darle gusto a Dios. Y siempre vivimos sintiéndonos como gusanos delante de Dios. Y vas a la presencia de Dios y le dices, no soy nada, no valgo nada. Señor, y claro, honramos a Dios. Sin embargo, tu identidad como hija y como hijo no está presente. Porque tú crees que Dios nunca va a estar contento contigo. Que hagas lo que hagas, Dios nunca te va a ver bien. Nunca vas a poder agradarle. O hay muchos padres permisivos que todo le dan a los hijos, que todo le permiten a los hijos y a veces creemos que Dios es igual. Ay, no hay problema que ya hagas, al fin Dios es bueno. Ay, no hay problema que yo ande con uno, ande con otro, ande con aquel, al fin Dios es bueno. Ay, no hay problema que me eche una cerveza cada 8 días. Al fin Dios es bueno. Y ya, no importa, porque siempre buscamos y decimos, Dios es bueno. Y sí, Dios es bueno, pero no nos aprovechemos de esa bondad. Entonces, tú, ¿cómo o qué clase de padre tuviste? Y analiza si hasta el día de hoy tú ves a Dios como ese padre, como un padre ausente, un padre severo o como un padre permisivo. Y ahora, ¿cómo es Dios verdaderamente? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Cómo es Dios con nosotros? ¿Cómo ustedes se han puesto a pensar, ¿quién es Dios para mí? Sí, soy su hija, pero verdaderamente lo creo. He creído hasta este día que soy su hija o que soy su hijo y que como su hijo, Él se va a encargar de mí.
o vivo sufriendo, vivo padeciendo, porque no he entendido quién es ese Padre. Y yo quiero decirte, la oración que Jesús nos muestra, que Jesús le dice a este discípulo, ahora tú vas a orar así, Padre nuestro. Lo primero que vas a hacer es reconocer que Él es tu Padre, que Él te ha recibido como hija, como hijo. Desde el momento que tú creíste en Él, Él ya te recibió, Él ya te adoptó, Él ya te dijo, hijo, hija. Entonces, por eso, Padre, y luego dice, Padre nuestro. Nuestro habla de el sentido de pertenencia, de que Él me pertenece a mí y yo le pertenezco a Él. De que somos de Él. De que cuando Él nos ha recibido y nosotros también somos sus hijos y nos damos cuenta que somos sus hijos, ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya le pertenecemos a Dios y Él se va a encargar de cada uno de nosotros. Él se va a encargar de tus situaciones, de tus problemas. Pero miren, hermanos, yo me he encontrado con mucha gente que está pasando por dificultades y yo le digo, ora hermana, ora hermano. ¿Y saben qué me dicen? Es que yo sí oro. Yo todos los días le pido a Dios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que Dios no quiere respondernos? ¿O será que nosotros no estamos escuchando? Ya entendimos que Él es nuestro Padre, ahora hay que entender que somos hijos. Y que como hijos también tienes que aprender a escuchar la voz de tu Padre. Tienes que aprender a escuchar cuando Él te dice no. Cuando Él te dice sí. Y cuando Él te dice espera. Esto ya lo ha hablado mi esposo. Y cuando Él te diga que no, no te sientas mal. Dale gracias, porque Él sabe por qué no te ha dado lo que tú le has pedido. Él sabe por qué no te ha dado lo que tú tanto has anhelado y has deseado. Miren, yo les he platicado mi testimonio. Cuando yo inicié en el evangelio, como a los 3 años, mi mamá enfermó de cáncer. Y yo le decía, Dios, sánala, sánala, tú puedes sanarla. ¿Y saben qué? Cuando supimos que tenía cáncer, no pasaron ni 6 meses cuando ella murió. Y lo primero que yo le dije a Dios es, ¿por qué si yo te lo pedí? Yo te pedí que la sanaras. ¿Por qué no me escuchaste? Y hoy entiendo que Dios tiene un propósito para todo. Que Dios también sabe si mi mamá no estaba preparada. Si a lo mejor iba a sufrir más. Y si lo único que hizo Dios fue darle descanso, fue darle paz al sufrimiento que ella estaba viviendo. Ahora nosotros cuando pedimos al Padre, tienes que aprender a escuchar esa voz. No te desesperes si Dios no te da las cosas cuando tú quieres y como tú quieres, porque Dios nunca va a actuar como nosotros queremos. Nuestros caminos no son sus caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos, porque más altos son los de ellos, los de Él. Nosotros pensamos siempre solamente en lo terrenal, en lo de aquí, en lo que podemos lograr en esta tierra. Ahí estamos limitados. Dios no, Dios va más allá, Dios va a nuestra eternidad. Dios ya tiene, es más, tanto es así que Dios ya tiene una morada preparada para cada uno de nosotros, que va a ser para una eternidad. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que si ya le pertenecemos, Él se va a encargar de nuestras situaciones. Ahora, la palabra Padre significa protector. A lo mejor no tuvimos un padre que nos protegiera, que nos cuidara. Y a lo mejor aunque ha estado en tu casa, nunca ha estado contigo. Porque hay muchos padres que viven en la casa, que trabajan, proveen, pero realmente nunca están con los hijos.
no proveen esa protección. Y no, o sea, tampoco quiero que se pongan ahorita a juzgar a sus padres, porque no dan, los padres no podemos dar lo que no recibimos. Si tu padre no recibió amor, ¿cómo va a dar amor? Pero ahora nosotros estamos aquí para hacer una diferencia en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Bueno, los jóvenes todavía no, cuando los tengo, pero ya se están preparando desde ahorita. Ustedes van a recibir esa paternidad que a lo mejor no han podido recibir por parte de sus padres. Y los que ya tenemos hijos, bueno, ahora podemos dar eso que nosotros nunca tuvimos de nuestros padres. Ese amor, ese cariño, ese abrazo. Entonces, Dios o la palabra padre es protector y Dios te protege. ¿Y sabes una cosa? Dios es tan grande, tan sabio, que en ocasiones, si no es que la mayoría de las veces, nos protege aún de nosotros mismos. Por eso no nos da lo que queremos. Porque Dios sabe que aún si nos diera cada cosa que nosotros pedimos, nos alejaríamos de Él, nos apartaríamos de Él, o haríamos cosas que no son agradables delante de Él. Es como a los que son padres. ¿Cuántos les darían un carro a su hijo de 15 años? ¿Se los darían? No están preparados, ¿verdad? ¿Cómo le vas a dar un carro a un niño de 15 años que no tiene la capacidad? Y bueno, y si no sabe manejar, pues menos. Entonces, Dios es así. Tú le puedes pedir y pedir y pedir, Señor, dame ese carro, último modelo, y Dios, ¿sabes qué? Te lo puede dar así. Pero Dios nunca te va a dar algo con lo cual te destruyas, con lo cual te pierdas. Dios siempre te va a dar lo que tú verdaderamente necesitas, porque a veces lo que nosotros creemos que necesitamos no es lo que verdaderamente necesitamos. ¿Sí? Entonces, pero eso sí, yo te voy a decir una cosa, Dios se va a encargar de tus necesidades. Yo, después de todo eso que yo les digo, que yo viví o más bien no tuve un padre, y entendí todo esto, entendí quién es mi padre, porque yo les voy a decir una cosa, yo con Dios por muchos años, cuando yo oraba, yo decía, Dios todopoderoso, grande, soberano, ayúdame en esta situación, mira que estoy pasando por este problema. Rara vez yo podía dirigirme con Dios como padre. Cuando yo comprendo, cuando yo entiendo que Dios es mi padre, que yo soy su hija, entonces ahora sí yo me acerco y digo, papito. Y al principio me costaba, no se los voy a negar, me costaba acercarme con Dios de esa manera, porque yo estaba acostumbrada a ese Dios que a veces hasta sentía lejano de mí, que a veces hasta oraba y ni siquiera sentía su presencia. Y oraba porque, pues como cristianos es lo que se tiene que hacer, ¿no? Yo decía, yo pensaba. Pero cuando yo logro entender esto, de verdad yo les puedo decir que ahora veo las cosas diferentes. Y cuando yo oro a Dios, yo oro al Padre, yo me acerco delante de Él, lo primero que hago es creer que Él está ahí, que Él me está escuchando y que Él me va a dar lo que yo necesite. Claro, yo voy y le digo, Señor, yo necesito esto, pero que sea, y ahorita vamos a ver, su voluntad. Ahorita vamos a ir, porque el Padre nuestro, cuando tú logras entender esto, lo demás va a ser más sencillo. Tu comunión con Él no va a ser complicada. No te va a costar orar. No va a ser algo tedioso para ti. No va a ser algo donde digas, ay, apenas llevo 2 minutos y ya me cansé, ya me estoy durmiendo, ya me aburrí. O como a veces, ¿no? Empezamos a orar y terminamos hablando y no sabemos ni qué estábamos diciendo. Ya me estoy durmiendo y estoy hablando de los frijoles y de que no sé qué, o hasta en lenguas, ¿verdad? ¿No les ha pasado? A mí sí.
A mí sí me llegó a pasar. Sí, pero cuando entendemos con quién te estás dirigiendo, de verdad que todo cambia. Tu oración va a cambiar. Entonces, nosotros le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. Ahora vamos a seguir. Ahí mismo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús aquí les enseña la segunda parte o un segundo punto que cuando tú ores debes de hacer, que es adoración. Tú debes de aprender a adorar al Padre. ¿Qué es adorar a Dios? Adorar es reverenciar, es postrarse, pero también es decirle a Dios o al Padre lo que Él es para ti. ¿Qué representa a Dios para ti? Es ahí donde tú le dices, eres tan bueno, tan grande, tan misericordioso, no hay Dios más grande que tú. Y ahí tú puedes ponerte a cantar y así como ahorita cantábamos, lindo, lindo, así de esa manera, tú comienzas a hacerlo, tú comienzas a adorar. Y entiendes lo que estás haciendo. Vamos a ir a Juan 4:23. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adore. ¿Cómo quiere Dios que le adoremos? En espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué sería en espíritu y en verdad? Yo quiero decirte una cosa, porque a veces decimos, no, es que yo no sé adorar, o yo no soy adorador porque no toco un instrumento. No, todos somos adoradores. Todos aquí somos adoradores. Les voy a decir una cosa, que a lo mejor no nos ponemos muchas veces a pensar. Todos adoramos a alguien o a algo. Muchos adoran el dinero. Muchos adoran su cuerpo. Muchos adoran a su esposo, a su esposa. Muchos adoran a sus hijos. Muchos adoran a los nietos. Muchos adoran lo que tienen, sus posesiones, su trabajo, sus negocios. Pero todos adoramos algo o a alguien. Por eso dice que los verdaderos adoradores, porque todos adoran, pero Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que le adoren de manera genuina, de manera real, no de manera forzada, no de manera obligada. Dios no quiere eso, Dios no busca esos adoradores. ¿Y cómo vas a lograr llegar a esa adoración? Cuando tú conozcas a tu Padre. Cuando tú conozcas a este Padre del cual yo te estoy hablando ahorita, vas a lograr esa adoración genuina, esa adoración real. Donde tú vayas, donde tú andes, no te va a costar, no va a ser algo pesado, no va a ser algo tedioso. Pero necesitas conocer a tu Padre. Y la única manera en que tú vas a conocer al Padre es a través de la palabra. No hay otro lugar. Solo a través de su palabra vas a entender quién es Dios, qué hizo por ti, por qué lo hizo, para qué lo hizo, qué propósito tenemos en esta tierra cada uno de nosotros. Solo a través de su palabra. Entonces, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, analicemos si soy adorador, ¿a quién o qué estoy adorando en este momento? Y si verdaderamente estoy adorando a Dios, ¿lo estoy haciendo en espíritu y en verdad? O si mi enfoque, ahora, ¿cómo saber si estoy adorando a otras cosas o a otras personas? Siempre cuando tú pones a alguien o a algo antes que a Dios, ahí está tu adoración.
Si para ti primero es tu esposo o tu esposa, agradarlos a ellos. No es malo agradar, no estoy diciendo que sea algo malo, pero que sea tu prioridad. Es más, te levantas y lo primero que haces es servir a tu esposo, servir a tu esposa, antes que buscar la presencia de Dios. Hay que ver quién se está convirtiendo en mi prioridad, o tus hijos también. Muchas veces nuestros hijos se convierten en nuestra adoración. Y ni cuenta nos damos. Entonces, hay que ver. Vamos a analizar esto y vamos a seguir. Vamos a regresar a Lucas 11:2. Y cuando lees, decir Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Hágase tu voluntad de la misma manera en el cielo como en la tierra. Miren, es lo que les mencionaba hace un momento. Muchas veces, ¿qué es voluntad? Bueno, voluntad es pedir o buscar lo que se desea. O sea, cuando yo quiero que se haga mi voluntad, yo siempre le voy a pedir a Dios lo que yo quiero. O sea, ¿qué quiero? ¿Qué le he estado pidiendo a Dios? Vamos a ponerlo de un mes para acá. ¿Qué es lo que yo le he estado pidiendo tanto a Dios? A lo mejor le hemos estado pidiendo economía, a lo mejor otro trabajo, a lo mejor por algún familiar. Pero cuando yo le digo, Señor, pero que se haga tu voluntad, y no se ha dado lo que tú esperas, no te han dado otro trabajo nuevo, no te han dado un ascenso, y te enojas, y dices, es que ¿por qué Dios no me responde? Entonces, no estás aceptando la voluntad de Dios. Ya no estamos aceptando la voluntad de Dios. Porque si Dios te está haciendo pasar por X circunstancia, cada uno sabe cuál es la circunstancia, el problema, la situación que están viviendo, es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Siempre y cuando le estemos pidiendo, porque si solamente lo pensamos pero no lo hablamos, pues no. Aunque Dios conoce nuestras necesidades, siempre es necesario y siempre es importante pedir, hablar, conectarte, comunicarte con Dios. Aún en el mundo o en la gente dice, ¿no? El que no habla, no lo oye, ¿verdad? Aún allá afuera lo dicen. Dios conoce tus pensamientos, tu corazón, sí, pero tú necesitas acercarte y decirle, Señor, yo necesito esto, pero Dios sabe cuándo te lo va a dar. Mira, a veces le decimos, Dios, dame una casa, dame una casa. ¿Y sabes por qué no te da la casa? Porque a veces tú estás tan desesperado porque quieres una casa, porque ya no quieres pagar renta, ya no quieres estar sufriendo de que te tienes que estar cambiando de casa, porque eso. Pero ¿sabes por qué a veces no nos la da? Porque Él sabe que el día que nos dé una casa nos va a dar más responsabilidad y a veces no tenemos la capacidad para cuidar lo que tenemos en este momento y nos da una casa, menos vamos a poder. Porque hay que pagar predio, hay que pagar agua, hay que pagar esto, hay que mandarle mantenimiento. A veces creemos que tener una casa es, ya tengo mi casa, ahora sí ya no voy a pagar nada, ya me puedo acostar y disfrutar. No, a veces es mayor responsabilidad. Yo recuerdo que hace muchos años yo le decía a Dios, Señor, danos un carro y danos un carro. Y saben que por nuestros propios medios, tanto mi esposo como yo, buscábamos tener un carro. Y nos regalaron no, yo no sé de marcas de carro ni nada de eso, pero nos regalaron no, que les llaman zapatito. ¿Cómo se llaman esos? ¿Qué? Que les llaman que son zapatos. ¿Cómo? No, nosotros. Caribe, creo. Creo que era una Caribe viejísima, viejísima. No me acuerdo, la verdad, pero era viejísimo el carro. Y lo tenían arrumbado. Y nos dije, no, pues lléveselo, pastor. Y nosotros bien contentos con nuestro carro. Y
le metimos porque el carro estaba abandonado y ¿qué creen? Ya lo arreglaron, le metimos como fácil unos 10,000 pesos, que en ese momento no se nos hizo tanto porque pues nos lo habían regalado. Y ya nos vamos bien contentos a nuestra casa y vamos subiendo la carretera. El carro se queda en la carretera. Ya no avanzó. Y mandamos a traer al mecánico y nos dicen, no, que hay que arreglarle, casi lo que nos dijo es todo el motor de la parte de abajo. O sea, si lo quieres arreglar te va a salir carísimo, yo te recomiendo mejor véndelo ahora sí que a la chatarra. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nosotros lo buscamos con nuestros propios medios. Indagando, ay, mi hermana, y ese carro no lo vende, cuando ni siquiera teníamos el dinero para comprar el carro. Pero nos aferrábamos a querer tener un carro. Y se nos descompuso. Bueno, pasaron unos años y seguíamos aferrados a tener un carro, ¿eh? Y nos compramos una S10 en pagos. No, pues ya bien contentos con la S10. Eso sí me acuerdo porque es más reciente. Y se le descompuso el clutch, se desclocha, ¿no? Y entonces un amigo le empieza a decir a mi esposo, no, que mira, que conozco a alguien que te lo cambia, que por una camioneta mejor, nada más le das una diferencia, bueno, eso es un relajo, ahí va mi esposo, hace el cambio, que por una camioneta, porque la S10 pues es de una cabinita, era para 2 personas. Mis hijas siempre iban ahí amontonadas, pero estaban chiquitas. Ya más ya no hubieran podido, ¿no? Y atrás nos llevábamos luego también gente. Y lo cambiamos por una Explorer. Y ay, bien contentos con Explorer. Bueno, yo no me gustaba Explorer. Y así como llegó al pueblo, que se descompone de la reversa, de la caja de velocidad. Entonces, cuando sale a arreglar una caja, es caro arreglar la caja. Pues no la pudimos arreglar. Pasaron como 2 semanas y mi esposo chocó en la Explorer. De tal manera que, fíjense, él se fue así y se fue a estampar a un muro de contención cuando estaba a 10 metros de un voladero. La misericordia y la gracia de Dios. Ahí se quedó, que se quedó y yo dije, ya dije, basta de estar buscando algo por nuestros propios medios. Ya, Señor, si tú nos quieres a pie, pues a pie vamos a andar. Total, no nacimos en carro. Y saben que años más tarde, Dios nos bendice con el carro que ahora tenemos. No nos ha dado lata, sí, se le han arreglado cosas, como todo carro, pero de verdad, no nos ha dado lata. Y mi esposo ya ha dado el testimonio. Como Dios nos bendijo, sin estarlo esperando y sin estarlo buscando, Dios nos dio lo que en ese momento ya necesitábamos. Entonces, yo quiero decirte que Dios sí te va a dar lo que tú necesitas. Pero cuando sea el momento, cuando sea su voluntad, si tú buscas hacer las cosas por tu voluntad o bajo tu voluntad, déjame decirte que vas a fracasar. Te puede salir bien un tiempo y vas a estar contento, pero después vas a ver el resultado de hacer las cosas por tu voluntad. Por eso no busquemos nuestra voluntad. Yo ya he entendido eso. Yo le digo, Señor, si tú quieres que yo esta semana coma frijoles, pues frijoles como y me los como contenta. Porque sé que eres tú el que me lo está dando. Y si esta semana me vas a dar carne, pues también me la como y me la como contenta. Porque eres tú el que me está proveyendo. Eres tú, Señor. Nadie más. Y si no quieres que coma, pues no como. Ayuno. No me voy a morir. No va a pasar nada. Bueno, esa es mi perspectiva. Ahora, si tú estás pasando por un momento difícil, también acércate porque estamos para ayudarnos como hermanos. Pero sí quiero que te quede bien claro y llévate en tu corazón que debes de buscar la voluntad de Dios en tu vida y no tu voluntad. Aún muchas veces cuando queremos que un familiar se convierta a Cristo,
¿Cuánto no estamos presión y presión? Y mira, ve a la iglesia y por eso te va mal porque no vas a la iglesia y no buscas a Dios. Y ahí estamos dándole y dándole y dándole a aquel familiar que queremos que busque a Dios. ¿Sabes cuándo va a buscar a Dios esa persona? Primero, cuando sea la voluntad de Dios. Y segundo, cuando tú busques a Dios con todo tu corazón. Porque la gente lo que quiere ver, y nuestra familia sobre todo, lo que quiere ver en nosotros, es que nosotros seamos los que busquemos a Dios. No que estemos ahí, díceles y díceles a ellos. Bueno, al menos a mí no me ha funcionado así hasta el día de hoy. Y también lo hice. También estuve presión y presión. Aún a veces hasta en el matrimonio. O con los hijos. Es que tienes que orar, hijo. Es que si tú no oras, Dios no te va a ayudar. Dios no te va a bendecir. No, Dios no quiere que la gente lo busque para que los bendiga. Y nosotros no vamos a obligar a nadie. Nosotros vamos a ser ejemplo de nuestros hijos y aún de nuestra pareja. O de nuestros familiares, los que tengamos a nuestro alrededor. ¿Sí? Vamos a ir al versículo 3. Ya vamos a ir terminando porque vamos a ir terminando. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora tú todos los días debes de pedir por el sustento. Miren, y quiero ir rápido a esto. A veces le decimos a Dios, Señor, mañana tengo que pagar la renta, súpleme para pagar la renta. Pero todo el mes ni te acordaste de Dios. Y solamente cuando tenemos la necesidad, ahora sí, Señor, ayúdame, mira que tengo esta necesidad. No, nosotros tenemos que todos los días pedirle por lo que necesitamos. Todos los días. Todo, Señor, provéeme para la renta, provéeme para la luz, aunque no la vayas a pagar mañana. Pero tú tienes que pedirle a Dios para tus necesidades. Dios sí te va a dar, pero tienes que hacerlo desde antes, hermano y hermana. No lo hagamos en el momento. Porque Dios no va a actuar como nosotros queremos, así, por arte de magia. No, Dios va a moverse a través de la gente, a través de tu trabajo, de tu negocio, pero tú tienes que pedirle desde antes a Dios lo que tú necesitas. No nada más el pan, me refiero a todas tus necesidades. Yo cuando le pido a Dios, yo le digo, Señor, provéeme, ahora que mis hijas van a entrar a la escuela, recursos para su colegiatura, sus libros, todavía no entra, pero yo ya estoy orando por esas necesidades. Y a veces mi hija me dice, es que está muy cara la escuela. Tú no te preocupes. Siempre se lo digo, tú no te preocupes. Dios va a proveer. Tú ocúpate de lo tuyo. Dios se va a encargar de lo demás. ¿Sí? Entonces, pero debemos de pedirle todos los días a Dios lo que necesitamos. Y vamos a ir rápidamente a 2 Corintios 9:10. Dice, y el que da semilla Dios habla de Dios, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará vuestros frutos de vuestra justicia. Dios te va a multiplicar todo lo que tú hagas, Dios te va a dar más. Porque Dios da, ¿qué? Semilla al que siembra y pan al que come. ¿Comes o no comes? ¿Todos aquí comemos? Pues Dios te va a dar el sustento, Dios te va a dar el alimento, pero tú tienes que creerle a Él, ¿sí? Y vamos a ir a Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, ¿quién? Mi Dios va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Tú sabes qué tan rico es Dios? ¿Sí sabes que Dios es dueño de todo? Entonces, Él no podrá darte lo que tú necesitas en este momento, y no solo económicamente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Él tiene la capacidad y el poder para darte todo lo que tú necesites. Pero hay que creerle. Busca su palabra,
Porque ahí es donde tú vas a encontrar estas promesas tan gloriosas, que cuando tú estés pasando por dificultad, vas a acordarte, el Espíritu Santo va a recordarte y va a decirte, mi Dios va a suplir todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios, mi Padre, va a suplirme, porque su palabra lo dice, y Él nunca miente. Pero tú tienes que tomarte de esas promesas. Y vamos a ir rápidamente al versículo, a Lucas 11:4. Y aquí no voy a ahondar mucho porque este es un tema que requiere un poco más de profundidad. Ya se ha dado, pero en otro momento vamos a hablar un poquito más acerca del perdón. Dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, tú debes de pedir perdón a Dios. Cuando tú oras, tú te acercas a orar a Dios, tú debes de decirle, Dios, perdóname porque te he ofendido en esto. Aquí Jesús está dando un modelo, una idea. Pero cuando tú le pides perdón a Dios, siempre debes de pedirle perdón por las cosas que tú has fallado, específicamente. Si tú hoy le pegaste a tus hijos, pues tienes que ir a pedirle, Señor, yo te pido perdón porque hoy le pegué a mis hijos y dejé que la ira se adueñara de mi vida y actué mal. O sea, tú al pedir perdón tienes que ser específico y debes de perdonar a los demás. Debes de perdonar a tu prójimo, a tu hermano, a tu familia. Que si hoy te ofendió, perdónalos. Porque así como te ofenden, así nosotros hemos ofendido a Dios de muchas maneras. Entonces, si Dios nos puede perdonar a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Entonces, esto es algo que tenemos que ejercitar. El perdón es algo que también se debe de ejercitar. Se debe de estar trabajando. Debe de ser algo constante. Y debes de decírselo a alguien. A veces, algo que te ayuda mucho para perdonar a otras personas es decirle a Dios, Señor, en este momento yo perdono a fulanita, perdono a sutanito, perdono a mi esposo porque me ofendió de esta manera, porque me hizo esto, porque me lastimó así. Y delante de la presencia tú le dices, yo lo perdono y Dios ahí te da la capacidad de perdonar a esa persona. Hay cuestiones ya más difíciles, ofensas ya más arraigadas o ya de muchos años que se tienen que ir trabajando, pero siempre, todos los días tú debes de acercarte, cuando te acerques a Dios debes de acercarte pidiéndole perdón y perdonando a los demás. A tu mamá, a tu papá, a tu abuelito, a tu abuelita, a tu tío, a todos, al hermano de la iglesia que hoy no te saludó, perdónalo. A la hermana que te puso cara, perdónala. A la hermana que, a todos tú tienes que perdonarlo, ¿sí? Y vamos a ir terminando, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando tú ores, tú dile a Dios que te ayude a vencer las tentaciones por las cuales estés viviendo. Porque todos aquí vivimos tentaciones. Y el único que te puede ayudar a librar esas tentaciones es Dios. Y pídele que te libre del mal. Hoy en día hay mucho peligro. Donde vayas, ya no somos libres. A veces ni en la casa. Donde quiera hay peligro. Entonces si tú oras en la mañana, tú dile, Dios, este día yo te pido que tú me libres de todo mal, de todo peligro. Y de verdad, Dios sí te cuida. La palabra dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sus ángeles, su ángel te va a proteger, te va a defender de cualquier cosa que quiera hacerte daño. Claro, tampoco te pongas en peligro, porque a veces también nosotros estamos buscando el peligro. No estamos buscando también estar en situaciones de peligro, andar a las 2, 3 de la mañana, Señor, guárdame del ladrón. Si estás por gusto, pues como que no. No, hay que cuidarnos también nosotros, hay que ser prudentes, hay que ser sabios, no hay que andar en lugares donde no debemos de andar si no es necesario, no hay que
hay que cuidar las amistades que tenemos también, porque a veces no todos los que se dicen amigos son amigos. Y hay que cuidar también de quién nos rodeamos. Mucho que hay que cuidar. Y todos, hermanos, no nada más los jóvenes. También a veces como adultos nos rodeamos de gente, hoy le llamamos tóxica. De los tóxicos y las tóxicas. No, cuidemos de quién nos rodeamos. Busquemos rodearnos de gente que nos impulse, que nos ayude. ¿Sí? Y las amistades, pues que son contrarias, vayamos tomando distancia. Entonces, hoy quiero que se pongan de pie. Vamos a orar, vamos a poner en práctica lo que es la oración. Pero yo quiero decirles, y quiero volver al punto inicial, al entender quién es tu Padre, a entender que Dios quiere tomar ese lugar de Padre, de protector para tu vida, de proveedor. Dios quiere tomar ese lugar que a lo mejor tu padre no lo ha podido tomar. O a lo mejor sí. Pero Él quiere en este momento quiere abrazarnos. Y yo quiero invitarte a que tú te dirijas a Él y que tú le digas, Padre mío, yo te pertenezco a ti. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Dile tú, habla tú con Él. Dile, si tú lo has estado viendo como un Dios castigador, como un padre castigador, dile, Padre,